bendición nuevamente estar con cada uno de ustedes a través de esta publicación. Es nuestra oración, nuestro deseo, que el Señor bendiga su vida, su familia, donde usted se encuentre, en el lugar en el que esté. Deseamos que la gracia de nuestro Dios y su bondad sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta hora. Queremos compartir en este momento el tema, la importancia de las palabras de Jesús. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, Él tomó forma de siervo, vino a esta tierra y se humilló hasta lo sumo. Para la obra y la misión que Él iba a realizar, llamó a un grupo de hombres, a los cuales les enseñó, los discipuló, los instruyó y siempre estuvo pendiente de ellos. Y ese cuidado y esa protección del Señor Jesús se evidencia cuando en la oración sumo sacerdotal, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, cuando el Señor Jesús está orando a su Padre, dice en San Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, dice en el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Señor Jesús sabía que su misión en esta tierra era una misión temporal, por cierto tiempo. Pero en ese tiempo, Él, como le dice aquí a su Padre, Él guardaba a aquellos que el Padre le dio. Él los cuidaba, los protegía. Llegaba la hora en que ya Él iba a partir. Por eso es que el Señor compartía con ellos, los instruía, les enseñaba, los amonestaba, los alentaba. En una ocasión el Señor les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces el Señor guardaba a aquellos que el Padre le dio. El Señor los capacitaba, los instruía, compartía experiencia con ellos. Y es algo muy interesante e importante poder saber y estar atento a las palabras del Señor. Porque una de las formas que podemos ver en que el Señor los guardaba era a través de las enseñanzas que le compartía, de las palabras que el Señor le daba a sus discípulos. Por eso es que en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, le decía a los suyos. Estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mire el propósito de las palabras del Señor. Él les compartía, les había dado su palabra para que el gozo de Él estuviese en ellos. Y así como el Señor le decía a los discípulos, también esas palabras hoy en día también son para nosotros. Es decir, que el deseo de Dios es que el gozo de Él esté en nuestra vida, el regocijo, el júbilo del Señor esté en nosotros. El salmista pudo decir, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Por eso que es muy importante que la palabra del Señor esté morando, viviendo en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios trae gozo, trae regocijo al corazón del ser humano. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, cuando él escribe, le dice a los jóvenes, les he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Les escribí a los jóvenes, porque él decía, porque sois fuertes, y porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Las cosas que yo os he hablado, se las he compartido
para que mi gozo esté en vosotros. De ahí la necesidad que nosotros podamos tener un corazón dispuesto, abierto, a escuchar, a oír, a recibir y a retener las palabras del Señor. Nehemías en algún momento le dijo al pueblo de Israel: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Dios es vuestra fortaleza. Mire lo que produce la palabra de Dios. Por eso que el Señor les decía a sus discípulos: yo estas cosas se las he dicho para que mi gozo esté en ustedes. Y hoy en día y siempre ha sido muy importante realmente que el gozo de Dios esté en el corazón de la persona. Porque como consecuencia de la desobediencia y del pecado, muchas situaciones, muchas cosas aparecieron en la vida del ser humano, como la desesperación, la angustia, la amargura, el desánimo, la desazón. Y esa realmente no fue ni es la voluntad del Señor, sino que su gozo a través de su palabra habita en el corazón de cada persona. Yo me acuerdo cuando recién llegué a una iglesia a escuchar del Evangelio, llegué con un Nuevo Testamento, un libro pequeño, un libro azul. Un compañero del colegio me lo obsequió y llegué a la iglesia y asistía y entonces oía las enseñanzas, pero cuando hacían referencia a un libro del Antiguo Testamento, por decirles Isaías, Jeremías, entonces yo me veía limitado y no podía realmente buscar esa cita porque tenía solamente el Nuevo Testamento. Pero cuando por fin pude adquirir y comprar una Biblia, yo hasta ahora me acuerdo, fue un gozo muy hermoso, un gozo diría yo inefable, era una alegría, era un regocijo el que yo ya tuviese una Biblia completa, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque eso, mi amigo, mi hermano, es lo que produce la palabra de Dios, el gozo, regocijo, el poder estudiarla, el poder aprender, el poder retenerla. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que no solamente nosotros tenemos que leer eventualmente, periódicamente, cuando nos acordemos la Biblia. No, tenemos que ser personas que dediquen tiempo a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, apartar cada día un tiempo para poder meditar, para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón del ser humano es como un reservorio, es como un depósito. Él lo dijo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuánta medida hay de la palabra de Dios en nuestros corazones? Porque si dice que la palabra del Señor more en abundancia, tenemos que reflexionar bien en ese consejo que nos da la Biblia. En San Juan nuevamente, capítulo 16, versículo 33, otra vez el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Algo parecido a lo que leíamos en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Ahora el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire qué importante. Primero decía que Él había hablado estas palabras para que tengan gozo en Él. Pero acá dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Gozo, paz. Dos cosas muy importantes, necesarias, indispensables en la vida de una persona. Hoy en día hay muchos seres, muchas personas en el mundo que sin darse cuenta tal vez están siendo dependientes de medicinas, de fármacos, de píldoras para poder tener paz, y no digamos para dormir. Hay muchas personas que dependen de medicamentos para tener tranquilidad, para tener sosiego, tranquilidad. Pero aquí el Señor dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que la voluntad del Señor es que en nuestros corazones haya su tranquilidad, la quietud, la calma, el reposo. Y a veces buscamos en lugares incorrectos. La palabra de Dios surte un efecto poderoso para obrar paz, para traer gozo. La palabra de Dios imparte confianza, imparte fe, imparte aliento, imparte vigor, imparte sanidad. Dice el salmista, enviaste tu palabra y lo sanaste. Eso realiza, eso ejecuta la palabra de Dios. Entonces, si Él dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, nosotros debemos poner atención a sus palabras, o sea, darle el valor que la palabra tiene. Es decir, muy importante, poner atención, procurar con diligencia, ser renovados cada día por la palabra de nuestro Señor. En una ocasión dice la Biblia que había un profeta llamado Eliseo, y este profeta era usado por Dios en milagros. Y este profeta tenía un servidor. Y la Escritura dice que en ese tiempo Israel tenía confrontaciones con Siria, o más bien dicho, los sirios buscaban batallas, peleas con Israel. Entonces un día el rey de Siria reunió a sus líderes, a sus príncipes, y les dijo, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí nosotros planificamos una estrategia contra Israel, pero lo que planificamos no surte efecto, no da resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién de ustedes es el que está divulgando la información? Y alguien por ahí salió y dijo, no, rey, lo que pasa es que en Israel hay un profeta llamado Eliseo, y lo que aquí tú hablas en secreto, su Dios allá se lo revela. ¿Y dónde está ese hombre?, preguntó el rey de Siria. Le buscaron la información, se la dieron, y él dijo, bueno, vaya un ejército y prendan a ese hombre. Así que el rey envió a un grupo de hombres, un ejército, para prender al profeta Eliseo. La Biblia dice que Eliseo estaba en Dotán, estaba allá descansando, y que Eliseo tenía un servidor, un hombre que le servía. Y ya al amanecer, muy en la mañana, este hombre llamado Giezi, el servidor, sale, y a lo que sale de la morada, dice que él se encuentra con un ejército que los rodeaba a ellos, el ejército de Siria. Y cuando él vio esa imagen, ese ejército, él dijo, ¡ay, Señor mío! Él se asustó. Entonces el profeta, me imagino que salió y le dijo a su servidor, no tengas miedo. Mire que el hombre tuvo miedo porque el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces nos preguntamos de dónde surgía la serenidad, la paz del profeta Eliseo. Era de la palabra de Dios que moraba en él, la presencia de Dios en este profeta. El servidor veía el peligro, Eliseo veía lo mismo, pero la diferencia era que en Eliseo había paz, había confianza, había seguridad. Y por eso le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces como que el servidor dijo, bueno, ¿y de qué me habla? Porque yo veo aquí puros caballos y un gran ejército y gente armada. Y Eliseo se pudo percibir de aquello y le dijo, le rogó al Señor, Señor, te ruego, ábrele los ojos a él para que pueda ver. Y de pronto el hombre ve, dice la Escritura, caballos alrededor y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército de ángeles. Y entonces le vino esa confianza también a este siervo de Eliseo. La paz de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente en Jesucristo se encuentra la paz verdadera. Y es a través de su palabra, a través de lo que Él nos habla en ella. Es por eso que es necesario estar atento, dedicar tiempo, prestar reverencia a lo que dice la palabra de Dios. Para muchas personas, bueno, algunos han dicho, ¿no?, a través de los tiempos, no, la Biblia es un libro más, es un libro histórico, es un libro de filosofía, es un libro de fábula, de cuentos, de creencias que el hombre inventó. No, mi amigo.
La Biblia es la palabra de Dios, porque escrito está, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Toda la escritura es inspirada por Dios, por eso es que ella es la que cambia, es la que transforma, es la que renueva, es la que levanta, es la que ilumina, es la que dirige, la palabra de Dios. Cuando alguien escucha, oye la palabra de Dios en forma reverente, en forma sencilla, esa palabra llega y penetra tu corazón y transforma tu vida y te levanta y te da aliento y te da paz y te fortalece si estás débil. Es la palabra de Dios, que es refrigerio, que es medicina. Por eso el Señor dice, esta palabra que yo les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Se las he hablado para que en mí tengáis paz. El Salmo 119, en el versículo 165, dice, los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Los que aman tu palabra disfrutan, tienen mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu palabra. Es decir, escuchar, meditar y amar. Cuando se ama la palabra, dice aquí la Escritura, se tiene mucha paz. Por eso que para muchas personas a veces es incomprensible cuando alguien que aparta tiempo para estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella, para reflexionar en ella, para alimentarse de ella, se lo ve con una serenidad, se lo ve con una tranquilidad, con una quietud. Bueno, esa es la obra de la palabra de Dios cuando una persona le presta tiempo y atención. Dios opera, Dios obra realmente. Y en estos tiempos que se habla de tanta depresión, que se habla de angustia, se habla de aflicción, de desesperación, pues la palabra sigue en pie. La palabra permanece para siempre. Está escrito, toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. En una ocasión conocimos a una hermana que enviudó, había tenido tantos años casada con su esposo y según ella nos cuenta, fue una relación por la cual ella agradece a Dios, una relación de respeto, de amor, de consideración mutua. Y cuando el esposo partió fue un golpe duro para ella porque ya sus hijos estaban grandes, ya tenían nietos y entonces vivían los dos solos. El esposo partió y ella dice que se hundió en una gran depresión, en una gran tristeza. No conocía al Señor en ese tiempo y entonces buscó a un profesional y bueno, le recetaron cierto medicamento para que se calmara, para los nervios, para su depresión. Y con el tiempo ella fue apercibiéndose y dándose cuenta de que se hizo dependiente de esa medicina, de esas pastillas. Sin ellas no podía estar tranquila, en paz, en tranquilidad. Y las tomaba a su hora, a su tiempo, pero el tiempo transcurría y seguía lo mismo. Hasta que un día escuchó el mensaje del Evangelio y escuchó del amor de Dios hacia ella, que no estaba sola, que la vida continuaba, que el Señor la amaba, la quería perdonar. Y entonces ella le abrió su corazón al Señor Jesús y recibió su palabra y su amor. Y desde allí ella comenta que dejó las pastillas, dejó toda esa medicina y ahora sí tenía una paz verdadera, una paz genuina, como nunca la había tenido. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Y el Señor Israel le dijo esto desde un inicio al pueblo de Israel. Allá en Deuteronomio 6, versículo 6, está escrito, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en tu vida
en tu interior estarán mis palabras. ¿Para qué? Para que tú se las repitas a tus hijos y se las des a ellos andando en el camino, al acostarte, al levantarte, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para traer paz, para infundir gozo y aliento, mi amado amigo, mi amado hermano. Ese es el efecto que produce la palabra de nuestro Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos meditar y en base a lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, hagamos un compromiso, un convenio, un acuerdo con nuestro Dios, de apartar tiempo diariamente para estudiar su palabra, para meditar en ella, para escudriñarla, para que la palabra pueda encontrar cabida en nuestro corazón, para que ella habite en abundancia en nosotros. Alguien puede decir, y hemos escuchado esos argumentos, es que yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo. Mis trabajos, mis negocios, mis proyectos, mis estudios, mis tareas, mis amigos, mis ocupaciones. Bueno, puede ser que también Dios nos pregunte, entonces, ¿tú tienes tiempo para comer? ¿Tienes tiempo para trabajar? ¿Tienes tiempo para dormir? ¿Tienes tiempo para tus paseos? ¿Tienes tiempo para tus amigos, tus diversiones? La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando murió aquel siervo de Dios llamado Moisés, el Señor le dijo a Josué, levántate, mi siervo ha muerto, pero tú te vas a levantar y vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro, la ley, sino que en él vas a meditar de día y de noche, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Estudia constantemente, dice en otra versión, los escritos de la ley, continuamente, no esporádicamente, no eventualmente, no cuando yo me emociono tomo la Biblia, ¿verdad? Cada 3 meses, cada 5 meses, ahí cuando siento emoción, siento en mi corazón, tomo la Biblia y me aprendo y reflexiono. No, continuamente. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, es importante que nosotros prestemos mucha atención a las palabras de Jesús, porque si Él le dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Estas palabras que yo les he hablado, se las he hablado para que en mí tengáis paz. Es muy importante que nosotros no seamos lectores eventuales de la Biblia, no, sino que seamos realmente personas con una disposición para poder inquirir, escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios, para que así nuestra vida pueda evidenciarse el gozo de Dios, la paz de Dios. Y es lo que Dios anhela para nosotros. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Muchas bendiciones.